El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Y bueno, en los tiempos que están corriendo actualmente, estos tiempos de pandemia, de pestes a nivel mundial, de problemas, crisis económica, revuelo, la cosa está verdaderamente que arde. Muchas personas se preguntan si esto no será el fin del mundo. Muchas personas se preguntan si esto no es el apocalipsis, si esto acaso no son las señales del fin, si el fin no está cerca. Y empiezan a surgir dudas y la gente empieza a tener inquietudes. Y bueno, nos ha parecido que es bien importante tomarnos el tiempo de estar aprendiendo en esta oportunidad acerca de los eventos del fin del mundo. Y para eso lo que tenemos que decir, que el título del mensaje de hoy es este: es inminente. Este es el momento donde Cristo va a venir con toda seguridad. Si no viene hoy, vendrá mañana, y si no, pasado, un poquito más. Pero que viene, viene. Es inminente su venida. Está por venir en cualquier momento. Esa es la esperanza con la que vivimos los creyentes cada día. Pero bueno, muchas personas se preguntan, hace 2000 años, chicos, que dicen que ¿viene o no viene? Y bueno, eso vamos a responder en el día de hoy. La pregunta que la gente se hace: ¿esto es el fin? Esto que estamos viviendo del coronavirus, la pandemia, ¿sí? Esto que está atacando a todo el mundo por igual, esto que está paralizando las economías del mundo, trayendo hambre, peste más hambre, se habla de guerra económica, de malabares, de conspiraciones entre países, conflictos. ¿Eso es el fin? Bueno, para que nosotros podamos entender qué dice la Biblia acerca del fin, tenemos que ir a un momento crucial, que es el principio. ¿Sí? Tenemos que ir al principio, cuando la tierra estaba como desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vino Dios y puso orden en ese caos y creó un paraíso, un jardín, un lugar hermoso, precioso, perfecto, libre de inclemencias del tiempo, libre de pestes, libre de problemas, libre de maldades, todo. Perfecto, el mundo que nos hubiéramos imaginado. Armó todo el escenario y luego crea al hombre y lo pone allí. Y le dice al hombre que ese es el lugar que le está dando para vivir, para que él viva con absoluta libertad. Y le pone, al mismo tiempo en que lo introduce en el jardín, le pone la puerta abierta para decirle: bueno, pero si te querés ir, andate. ¿Por qué? Porque es esencial en Dios el concepto de la libertad. Dios no puso al hombre en el jardín del Edén para que el hombre se quedara en el jardín del Edén porque no tenía más opción que quedarse allí. Necesariamente Dios tenía que poner en el jardín la posibilidad de que el hombre eligiera quedarse, y que no que se quedara porque no tiene más posibilidad, porque el amor solamente se concibe correctamente en un ámbito de libertad. El amor entre dos personas, porque una de las dos no tiene más opción que amar a la otra, eso no es amor. ¿Sí? El amor es: tengo la libertad de elegir lo que quiera y te he elegido a ti. Ay, qué romántico. Pero eso es el amor. ¿Sí? Entonces Dios pone la posibilidad de que el hombre quiera irse y le deja allí un árbol y le dice: mira, te pongo en este jardín y solamente te pongo una regla, nada más, una sola regla. Esto es bien fácil: no comas la fruta de este árbol, nada más. Tenés 3.000 millones de árboles para elegir 2 millones de variedades de frutas, ¿tá? Esta no, es la única regla que te pongo. Ustedes piensen qué maravilla que era ese mundo. Nosotros hoy en día, ¿cuántas reglas tenemos que seguir en la vida? ¿Cuántas leyes y normativas tenemos que respetar para poder vivir más o menos en paz en este mundo moderno? Un montón, decenas. Sin embargo, en aquel lugar había una regla sola, bien fácil: ese árbol no, todos los demás sí. Pues bien, al hombre le das millones de árboles y de variedades de frutas para elegir, y elige la que no tiene que elegir. Al hombre le das una vida preciosa, perfecta y pacífica, y te viola la única regla que vos le pusiste. Y en ese momento, cuando el hombre come del fruto del bien y del mal, es expulsado del jardín del Edén. Usted seguramente se acordará de la historia. El hombre y la mujer pecan porque comen del árbol del bien y del mal, y Dios los expulsa. Estamos muy acostumbrados a decir: Dios los expulsó del jardín. Pero a mí me gusta decir que en realidad el hombre y la mujer se hicieron expulsar del jardín, que no es lo mismo. Tiene una pequeña diferencia, porque decirlo de esta manera, decir que el hombre y la mujer se hicieron expulsar, ubica la responsabilidad donde debe estar, en el hombre. La responsabilidad de la expulsión del hombre del jardín no es de Dios, es del hombre, porque Dios le había dicho: esta es la única regla, y si la violás, esta es la consecuencia.
Y el hombre, sabiendo que esa era la única regla y sabiendo cuál era la consecuencia, viola la regla y obtiene la consecuencia. ¿De quién es la responsabilidad? Del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ejerció su libertad y la ejerció mal. Y terminó pagando la consecuencia que sabía de antemano que iba a pagar. No hay trampas, aquí no hay nada oculto, aquí no hay nada oscuro, todo es transparente y el hombre termina expulsado del jardín. Y cuando el hombre termina expulsado del jardín, eso para Dios es una tragedia, porque Dios ama al hombre con amor perfecto, con un amor enorme, tremendo, y estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de recuperar al hombre. Entonces, a partir de ese momento, la obsesión de Dios es: tengo que trazar el camino de regreso para que el hombre pueda volver. Porque esa separación de Dios con el hombre, por momentos, fue definitiva. Entonces, Dios tiene ¿qué? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y enseguida Dios comunica ese plan cuando echa al hombre del jardín. Porque es cuando Dios le está hablando tanto al hombre como a la mujer como a la serpiente. Allí Dios comunica su plan. Y acá lo tenemos. Génesis 3:15. ¿Sí? Es la primera profecía de la venida de Jesucristo. Él está hablando a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que es Cristo. Esta te herirá en la cabeza. Cristo le va a dar un golpe letal a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. La serpiente, el enemigo, Satanás, ¿sí?, tenía la posibilidad de hacerlo sufrir un poco a Jesús, ¿sí?, de pegarle en el calcañar, que es el talón. Cuando vos te dan en el talón te caes. Eso es la profecía de la muerte de Jesucristo, ¿sí?, la caída de Jesús, la muerte de Jesucristo, ¿sí?, su sepultura, ¿sí?, pero la victoria está acá. Jesús le iba a dar un golpe letal en la cabeza a la serpiente. Y de esa manera se traza el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Este es el plan de Dios y es muy sencillo: que todos nosotros volvamos a estar con Él, como fue al principio. Ese es el plan de Dios, que todo hombre pueda volver a estar junto con Dios por la eternidad. El plan está hecho, ahora hay que llevarlo a cabo. Para llevar a cabo ese plan, Dios hace un pacto. Dios hace un pacto, y ese pacto es el marco donde este plan se va a desarrollar de principio a fin. ¿Y con quién hace este pacto Dios? Bueno, Dios hace este pacto con un personaje llamado Abraham. Lo escribí así porque cuando hicieron el pacto se escribía así, Abraham. Después se escribió Abraham, ¿sí? ¿Y de qué consistía este pacto que Dios hace con Abraham? Usted lo puede ver acá. Dice 3 cosas. Primero: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Ese es el primer momento, la primera comunicación que Dios tiene con Abraham. Le manifiesta el pacto que tiene pensado hacer con él. Y este pacto tiene 3 partes, ¿sí? Por eso yo la separé en 3 párrafos. La primera parte tiene que ver con una tierra que será para él y para su descendencia. La primera parte del pacto de Dios es la tierra prometida, ¿sí? Es la tierra que Dios le prometió a Israel. Es una tierra que tiene los límites bien definidos y que más adelante en la Escritura Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice cuáles son esos límites. Los límites que van desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, ¿sí? La tierra prometida. Luego dice: haré de ti una nación grande. Hay una promesa acerca de la descendencia de la nación de Israel y que esta nación estará siempre. Y luego esta promesa Dios la confirma al rey David, diciéndole que el rey David, él siempre va a tener un rey de su descendencia en el trono, ¿sí? Finalmente, el último de los reyes que Israel tuvo, aunque Israel lo rechazó, que era hijo de David, fue Jesucristo. Luego vamos a entrar más en detalle con eso. Pero la segunda promesa que tiene este pacto es la promesa acerca de la nación numerosa y que permanecería para siempre, que iban a ser de Abraham, Israel. Y luego dice: bendeciré a los que te bendijeran y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta tercera promesa es la promesa de una redención tanto para la nación como para todo el mundo. Van a ser benditas todas las familias de la tierra. Este es el pacto, esta parte del pacto. Cuando Abraham sacrifica a Isaac, Dios se lo confirma diciéndole: en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, refiriéndose a Jesucristo.
Entonces aquí está, en el pacto abrámico, aquí está la parte que tiene que ver con todos nosotros, sin distinción de raza, de país donde hayamos nacido, de familia, etcétera, que tiene que ver con todos nosotros. La simiente de Abraham, Jesucristo, bendice a todas las familias de la tierra a través de este pacto, ¿sí? Entonces tenemos un pacto dividido en 3 partes. 2 partes para la nación de Israel y una parte para toda la tierra, para todos los seres humanos. Porque recuerden que el pacto que Dios hace con Abraham es el marco para llevar adelante el plan de que todos terminemos volviendo junto con Dios, ¿sí? Entonces tenemos 2 partes del pacto que tienen que ver con Israel y una parte del pacto con todas las familias de la tierra. Pues bien, de todo este pacto, lo único que se ha cumplido es la parte de la bendición a todas las familias de la tierra, la parte de la redención, lo que se conoce como los nuevos pactos en la teología, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a la tierra, cumplió su función como redentor, murió, resucitó y ascendió al cielo y vive por los siglos de los siglos, amén, ¿sí? Y a través de Jesucristo todas las familias de la tierra, todas las familias, todas las razas, todas las naciones, todas las etnias, todas encontramos redención en Jesucristo, somos bendecidos por Jesucristo, ¿sí? Y formamos a través de Jesucristo un solo pueblo para Dios, ¿sí? Entonces, es decir, que este pacto que Dios hace con Abraham contiene 3 promesas, y una de esas 3 promesas a través de Jesucristo es para cada uno de nosotros. Esto capaz que más adelante lo detallamos un poco más, es lo que explica Pablo en Romanos y en Gálatas, que a través de que todos somos de la simiente de Abraham, aunque no seamos judíos, a través de Jesucristo, como estamos unidos a Jesucristo, somos de la simiente de Abraham. Pero ¿qué pasó con estas 2 partes primeras del pacto? Bueno, estas son las 2 que todavía no se han cumplido. ¿Por qué? Porque si bien Israel salió de Egipto y entró en la tierra prometida, nunca ocupó la totalidad de la tierra según los límites que Dios estableció desde el río de Egipto, que sería el río Nilo, hasta el río Éufrates. Esa extensión tan grande de tierra, Israel nunca la ocupó, ni siquiera en épocas de David, ni siquiera en épocas de Salomón, que fue el momento donde el imperio de Israel fue el más extendido. El imperio de Salomón llegó hasta los límites de Egipto, no hasta el río de Egipto, ¿sí? Pero no como parte propia del imperio, no era la nación de Israel extendiéndose, sino que Salomón, como emperador, tenía bajo su tributo, bajo su control, otros reinos y llegaban hasta el límite con Egipto. Es decir, Israel como país controlaba a otras naciones que le rendían tributo, que le pagaban tributo a Salomón, es decir, como imperio, pero no era territorio propio de Israel. O sea, Israel nunca ocupó la tierra prometida como en los límites que Dios estableció. Y Dios siempre les dijo, Dios luego este pacto de la tierra, Dios lo reitera en Deuteronomio, se llama el pacto palestino en la teología, porque Moisés, a través de Moisés, Dios le habla a todo el pueblo y les reitera de su promesa, de su pacto, de que ellos ocuparían esa tierra, le da los límites, ¿sí? Pero nunca logran ocuparla en su totalidad. Y Dios les advierte que si en realidad ellos mantienen una conducta pagana, idólatra, se olvidan de Dios, entonces eso iba a traer como consecuencia que ellos iban a ser dispersados, iban a perder la tierra, ¿sí? Pero Dios les promete, siempre les prometió, y las profecías de la Biblia son claras, que en el final de los tiempos Dios los iba a traer de vuelta para que ocupen definitivamente esa tierra. Y la otra parte del pacto que ha quedado en suspenso es esta, de que va a ser una nación grande, que este es el pacto que se hace con David, ¿sí? Porque hoy en día el trono de Israel está vacío. La nación de Israel desapareció como una nación monárquica y teocrática, desapareció. El trono de Israel está vacío. Jesucristo es el rey de Israel, ¿sí? Pero fue un rey que fue rechazado por Israel. Entonces la profecía lo que dice es que ese rey va a volver y va a ocupar su lugar acá. Ahora, hay un momento crucial en el desarrollo de la historia que se da con el profeta Daniel. Daniel es uno de los deportados de Babilonia de Judá hacia Babilonia, ¿sí? Es uno de los deportados, y él está orando, y él recuerda que el profeta Jeremías dijo que los judíos iban a estar 70 años en Babilonia. ¿Por qué iban a estar 70 años en Babilonia? Porque había un mandamiento que la tierra cada 7 años tenía que reposar. Vos trabajabas en la tierra 6 años y al 7º año no la podías trabajar la tierra. Israel durante 490 años no cumplió ese mandamiento desde los tiempos de Elí
hasta la deportación. Y entonces por los 490 años que Israel no hizo descansar la tierra, Dios la iba a hacer descansar por 70 años, entonces se llevó todo el pueblo para Babilonia y la tierra descansó 70 años. Y Daniel, cuando estaba en Babilonia, se puso a orar, a preguntarle a Dios cuándo se iban a cumplir esos 70 años y cuándo iban a volver a su tierra y cuándo se iban a cumplir las partes del pacto que todavía estaban sin cumplirse, ¿sí? Y Dios le habla a Daniel un montón de cosas, y entre ellas la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas es una profecía donde Dios le dice a Daniel que desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, que eso ocurre con Nehemías, Esdras, ¿verdad? Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, hasta que se cumpla definitivamente el pacto, ¿sí?, iban a transcurrir 70 semanas de años, ¿sí? El término quedó traducido en semanas, pero el término original en realidad era el término que se utilizaba para hablar del conjunto de 7 años. Entonces, cuando hablamos de semanas en las profecías, hablamos de conjunto de 7 años. Iban a pasar 70 semanas de años entre que se reconstruía Jerusalén y finalmente se cumplirían aquellas dos partes del pacto que yo dije recién que están todavía sin cumplirse. Y acá tenemos un pequeño detalle en la escritura, Daniel 9:26, que está hablando de lo que va a ocurrir después de la semana 69. Dios le dice a Daniel que van a haber 69 semanas de años, que corresponden a 483 años, ¿sí? Y que luego de esos 483 años viene un periodo donde se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y en el versículo siguiente, el 27, dice, bueno, y la semana 70 ocurrirán otras cosas, ¿sí? Así que hay un periodo intermedio entre la semana 69 y la 70, donde ocurren estas dos cosas. Se le quita la vida al Mesías y se destruye Jerusalén. 483 años desde que se da la orden para reconstruir Jerusalén, cae justito en el día en que Jesús entra en Jerusalén, en el Domingo de Ramos, ¿sí? Ese día donde Jesús entra montado en un pollino a Jerusalén y cumple la profecía de que el rey humildemente entraría montado en un pollino. Bueno, desde que se da la orden de reconstruir Jerusalén hasta que Jesús entra en Jerusalén, pasan 483 años clavados. No vamos a hacer los cálculos ahora en homenaje a la brevedad, ¿sí? Algunos días después de que Jesús entra en Jerusalén, Jesús muere. Y unos cuantos años después, el emperador Adriano, ¿sí?, el emperador Tito Vespasiano, destruye la ciudad y el santuario. Aunque después permanecen los judíos viviendo con la ciudad destruida, Adriano luego los dispersa para siempre, y Adriano es el que manda llamar a esa ciudad, a esa provincia, Palestina, porque Palestina es un derivado de la palabra filisteo. Entonces, para que el castigo sea más duro sobre estos insurrectos de los judíos, el emperador romano dice, vamos a llamar a esta provincia con el nombre de sus eternos enemigos, Palestina, ¿sí? Entonces, hay un periodo entre la semana 69 y la semana 70, ¿sí?, donde algo tiene que ocurrir. Porque la semana 70 es la semana de la gran tribulación. La semana 70 es un periodo de 7 años que va a ser caracterizado por la ira, por el juicio de Dios, ¿sí? Pero me voy a referir a eso un poco más adelante. Pero algo ocurre entre la 69 y la 70. Y lo que ocurre entre la semana 69 y 70 se llama el periodo de la iglesia, o el periodo de la gracia. Eso es lo que ocurre entre la semana 69 y 70. Es este periodo de tiempo que estamos viviendo nosotros. Es un paréntesis en el plan de Dios. El plan de Dios va hasta la semana 69, se abre un paréntesis para darle el tiempo de actuar a la iglesia, y luego cuando la iglesia deje de estar en la tierra, se cierra el paréntesis y vienen los 7 años de la gran tribulación, tras los cuales Dios termina de cumplir su pacto, porque Israel va a ocupar la tierra y Cristo va a venir y va a reinar sobre Israel por 1000 años en esa tierra, y el pacto de Dios se va a terminar cumpliendo como está prometido en su palabra. Pero de mientras estamos viviendo un periodo de paréntesis entre la semana 69 y la 70, que es el periodo de la iglesia. Este periodo de la iglesia, ¿sí?, es un periodo que concuerda con las escrituras del Antiguo Testamento y con las profecías. Y así lo entendieron los apóstoles. En el concilio de Jerusalén, que se recoge en Hechos capítulo 15, tenemos a Jacobo, el hermano del Señor, que dice lo siguiente cuando están estudiando este tema de que el evangelio se le empieza a predicar a los gentiles también, y no solo a los judíos.
Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Y a continuación aquí viene la profecía de Amós capítulo 9, 11 en adelante, ¿sí? Entonces, tenemos acá en las escrituras que los apóstoles se dieron cuenta de que estaban viviendo en un tiempo donde Dios iba a formar un pueblo del cual se invoque su nombre, que incluye a los gentiles. A conclusión de esto, definimos que la iglesia es la composición de todas las personas que tienen fe en Jesús, sin importar si son o no descendientes físicos de Abraham, ¿sí? Es decir, hay dos partes del pacto que son para la nación de Israel, para la descendencia física de Abraham, para los israelitas, y una tercera parte del pacto para todas las familias de la tierra. Y no importa si somos descendientes físicos de Abraham o no, no importa si somos judíos o no. Esa última parte del pacto, la redención de Jesucristo, es para todas las familias de la tierra. Y la iglesia es la composición de todas las personas que tienen fe en Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y bueno, si alguno no me está siguiendo, cualquier cosa, después me manda un WhatsApp, ¿sí? Pero es importante que usted sepa, que me está viendo del otro lado, que en homenaje a la brevedad hay muchas cosas que yo las voy a decir como ciertas, y su fundamento, que es largo explicarlo, lo ponemos a disposición de todos quienes quieran. Nos envían un correo electrónico, le enviamos el material en PDF, ¿sí?, de toda la explicación detallada por si a alguno le queda duda. Pero nosotros hoy, para que esto sea ágil, vamos a decirles unas cuantas cosas que las vamos a dar como ciertas, y si alguno tiene inquietudes podemos darle la fundamentación, ¿sí? Y fíjense nada más los versículos que vamos a estar viendo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicando esto, y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, hablándole a los gentiles, los que no somos judíos, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea en Jesucristo, de los dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo y nuevo hombre, la iglesia, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, y aquí está la obra redentora de Jesús, reconciliar con Dios a ambos, a los dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades, ¿sí? Esta es la definición de la iglesia. La iglesia es este cuerpo que reúne a todas las personas, sin importar si son judías o no, con la única condición de que tengan fe en Jesucristo. Entonces lo que la Biblia nos cuenta es que la iglesia es el cuerpo de la cual Cristo es la cabeza, es la esposa de la cual Cristo es el esposo, el pámpano del cual Cristo es la vid, el rebaño del cual Cristo es el pastor, el templo del cual Cristo es la piedra angular, los sacerdotes de los cuales Cristo es el sumo sacerdote, y la nueva creación de la cual Cristo es cabeza y primicia. Eso es la iglesia. Por lo tanto, el periodo de la iglesia, este periodo en el que nosotros estamos viviendo, es un periodo de interrupción del plan de Dios. Un periodo donde el plan de Dios para Israel se interrumpe para luego ser retomado, pero que ahora es el tiempo de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a avanzar sobre esto, porque es importante. Nuevamente vengo acá a los pactos, para mostrarle que esta parte del pacto, ¿sí?, la parte final, el bendita sentí todas las familias de la tierra, ¿sí?, es la parte que nos compete a nosotros como iglesia. Y aquí está explicado por el apóstol Pablo, y acá está lo que yo les dije al principio. Cuando Abraham sacrificó a Isaac, cuando fue a sacrificarlo, no lo sacrificó al final, Dios le reitera esa última parte del pacto, se la confirma y le dice: en tu simiente, y no dice en tu simiente como si fuera mucha, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Confirma el pacto, la parte del pacto que habla de la redención nacional y universal. Y aquí lo explica el apóstol Pablo, y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas fueron hechas a Abraham, le corresponden a Israel, y a su simiente, ¿sí? No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo es el que hace cumplimiento de esa parte del pacto, de las tres partes que tiene el pacto. ¿Quién logra que esta parte se cumpla para toda la familia de la tierra? Lo logra Cristo. Entonces nosotros lo que concluimos es que el objetivo de la iglesia,
El objetivo de este periodo intermedio entre la semana 69 y la 70 de Daniel, el objetivo de la iglesia es desplegar la infinidad de la gracia de Dios para con los hombres. La gracia de Dios es una característica poco vista en el Antiguo Testamento, pero es la característica fundamental de este nuevo tiempo, del tiempo de la iglesia, la gracia de Dios, ¿sí? Y vamos a explicar ahora brevemente cómo ocurre esta suerte de interrupción, por qué es que el plan de Dios se interrumpe y empieza un periodo nuevo, intermedio, donde opera la iglesia y luego ese plan es retomado. ¿Cómo vemos eso? Lo vemos aquí en las Escrituras, ¿sí? El tiempo de la iglesia inicia luego de que Israel rechaza a Jesús como su Mesías. En la profecía de Daniel capítulo 9, ¿sí?, Dios dice que iba a mandar al Mesías príncipe y después de la semana 69 lo iban a matar. Hay un rechazo de parte de Israel a su rey, que fue efectivamente lo que ocurrió. Israel rechaza a Jesús como su Mesías. Ese rechazo se produce en Mateo 12:24. Es cuando los fariseos le dicen a Jesús, en presencia de todo el pueblo, que él hablaba como si fuera príncipe de los demonios. Por Belcebú echa fuera demonios este viene de parte del diablo. Entonces cuando los judíos terminan definitivamente de rechazar a Jesús porque lo califican como un endemoniado, como un emisario del diablo, en vez de todo lo contrario, él era un emisario de Dios, bueno, allí ocurre el rechazo. Y enseguida después, versículo 24, versículo 46, enseguida después, con un acto simbólico que es fantástico, Jesucristo anuncia el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Fíjate estos versículos vamos a leerlos porque son geniales. Además son versículos que por lo general son controversiales, la gente no los entiende bien. Mira, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Jesús estaba rodeado de gente, posiblemente en una casa llena de gente. Llegan la madre y los hermanos de Jesús y preguntan por él, le quieren hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, presta atención acá, a sus discípulos, no cualquiera, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi madre. Este pasaje a simple vista da la impresión de que Jesús está rechazando a su familia, porque dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Estos, los que me rodean, mis discípulos, son mi madre y mis hermanos. Que los que están allá afuera no son, los rechaza como madre y como hermanos. Pero en realidad no es que los esté rechazando, sino que Jesús aprovecha la visita de su familia carnal para dar un mensaje a los que están presentes. El Señor indica que está poniendo a un lado todas las relaciones naturales que sostenía Israel con él mediante el vínculo físico y establece una nueva relación basada en la fe. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Los que están allá afuera porque yo nací de ese vientre y porque ellos son hermanos de sangre? ¿Hijos de mi Padre terrenal? No. Ellos no son mi madre y mis hermanos. Ese vínculo ya no corre. El vínculo terrenal, carnal, el vínculo que yo tengo con Israel, por ser hijo de una madre judía, por venir de un vientre judío, ese vínculo no corre más, señores. A partir de ahora va a correr un nuevo vínculo, que es el vínculo de la fe. No estaba rechazando ni a su madre ni a sus hermanos, sino que estaba aprovechando para enseñar que a partir de ese momento, como él había sido rechazado por Israel, él ahora el vínculo lo establece con todos los que crean en él. Por eso señala a sus discípulos y dice esa declaración. De hecho, la madre de Jesús acompaña a Jesús hasta la cruz y está en los pies de la cruz y está en los días de la resurrección. La madre de Jesús nunca se apartó de Jesús. Y los hermanos de Jesús, bueno, uno de ellos es Jacobo, o el apóstol Santiago, el que escribió la carta, lo terminó sirviendo, fue uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, así que no estaba cortando el vínculo con ninguno de ellos, pero el vínculo que tenía que mantener ahora con todo el mundo ya no valía que fuese un vínculo de sangre, parentesco no corría, ahora lo que tenía que correr era la fe, es una renuncia al nexo terrenal, al hecho de ser judío de nacimiento, que generaba esa unión física, material con los demás nacidos judíos, y un nacimiento a un nuevo tipo de nexo. El único lazo que ahora Jesús reconoce es una relación con el Padre Celestial constituida por la palabra de Dios recibida en el alma. Naturalmente, todos están invitados a este nuevo lazo, el judío y el no judío. Todos los que quieran ser discípulos de Cristo, con fe en Jesucristo, están invitados a este nuevo lazo, a esta nueva forma de unirse a Jesús.
que es a través de la fe, y ya no a través de parentescos terrenales. ¿Sí? Luego, más adelante, Jesús dice aquellas palabras, o creo que un poco antes ya había dicho aquellas palabras: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, todos, no importa de qué pueblo son, todos. ¿Sí? Entonces acá nació la iglesia, o por lo menos acá está el anuncio del nacimiento de la iglesia. La iglesia formalmente nace con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo el día de Pentecostés. La iglesia es el fruto de la muerte y resurrección de Cristo, y la fecha formal de nacimiento es Pentecostés. ¿Sí? Pero acá está el anuncio del cambio. Acá está el anuncio de que ahora la relación con ustedes ya no es más por parentesco, ahora es por la fe. Y ahora están todos invitados. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo en ese periodo de interrupción del plan de Dios con Israel. Es el periodo de la iglesia, ¿sí? Pero Dios no se olvidó de Israel. Dios va a cumplir su pacto con Israel y lo va a cumplir cuando venga la semana número 70. Pero para eso la iglesia se tiene que ir. Es lo que usted seguramente en un momento escuchó que se llama el arrebatamiento o el traslado, ¿sí? Todos aquellos que estemos vivos cuando tenga que ocurrir esto, nos vamos a ir. Vamos a ser trasladados o arrebatados de esta tierra a las moradas celestiales, ¿sí? Y cuando la iglesia ya no esté presente en la tierra, se va a empezar a manifestar la semana número 70, la semana de la tribulación, la semana de la ira y del juicio, lo que está anunciado en las profecías del Antiguo Testamento y también en el Apocalipsis, que es lo que la gente se pregunta hoy en día. Ya se viene el Apocalipsis, se viene el fin. Bueno, y para eso nosotros vamos a estudiar una parte del Apocalipsis que es importante, que son las 7 iglesias. Apocalipsis arranca su libro en el capítulo 2 y el 3, escribiéndole el apóstol Juan, de parte de Jesucristo, escribiéndole cartas a 7 iglesias distintas que se mencionan allí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué son esas cartas? Son cartas destinadas a comunidades locales, ¿sí? A Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea, y Pérgamo es la otra. Bien, así que las 7 iglesias tenemos Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea, las 7 iglesias. Muy bien. ¿Qué son esas 7 iglesias? Son 7 comunidades locales, ¿sí? A las cuales Jesús le escribe cartas. ¿Esas cartas de qué tratan? Tratan de circunstancias reales de aquel tiempo para esas comunidades, ¿sí? Jesús elige de todas las iglesias que podía haber elegido, 7 de ellas para escribirles las cartas y hacer propicia la oportunidad de usarlas como ejemplo del curso de los acontecimientos durante la presente era, ¿sí? Es decir, de todas las iglesias a las cuales Jesús le podía haber mandado cartas, Él eligió estas 7 porque con estas 7 iglesias Jesucristo lo que va a hacer es profetizar cómo van a ocurrir los acontecimientos desde ese momento hasta el final. Entonces, de esa manera, la primera carta, que es la iglesia de Éfeso, es una descripción de la iglesia en la época apostólica, los primeros 100 años. Después la siguiente carta habla de lo que va a pasar con la iglesia hasta el año 300 aproximadamente. La siguiente carta habla de qué va a pasar con la iglesia del año 300 al 800. Y así sucesivamente. Las últimas dos iglesias hablan de la iglesia del último tiempo, de esta que está instalada hoy en el mundo, año 2020, siglo XXI, ¿sí? Y las últimas 2 iglesias de las 7 se refieren a los 2 tipos de iglesia que permanecen sobre la tierra, ¿sí? Entonces vamos a estudiar las últimas 2 iglesias, y una de las últimas, la penúltima, es Filadelfia, ¿sí? Fila, de fileos, amor, y adelfos, de hermano, ¿sí? Amor fraternal, eso significa Filadelfia. Esta iglesia representa a la iglesia fiel y verdadera de Jesucristo, a los verdaderos creyentes. No importa si son evangélicos, católicos, si son protestantes, ecuménicos, fundamentalistas, carismáticos. Esas son divisiones que hacemos nosotros los seres humanos para identificarnos con los grupos donde nos llevamos mejor, ¿tá? Pero esta es el conjunto de todos aquellos que son creyentes de verdad, creyentes fervientes, creyentes que le ha dado Jesucristo el primer lugar en su corazón. Filadelfia. Y miren lo que Jesús le dice a Filadelfia en Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es la característica de la iglesia verdadera, de la iglesia fiel de los últimos tiempos. Una iglesia que guarda la palabra de la paciencia del Señor, ¿sí? Yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra moran también se traduce como permanece, para probar a los que permanecen sobre la tierra, ¿sí? Es decir, acá el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia claramente: vos fuiste fiel, guardaste mi palabra,
¿sí? Entonces yo te voy a guardar, te voy a cuidar, te voy a rescatar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es esta prueba que ha de venir sobre el mundo entero? La semana 70 de Daniel, la gran tribulación. Lo que el Señor Jesucristo aquí confirma, y lo confirma en otros pasajes también, es que el Señor va a venir a arrebatar, a trasladar, a quitar a su iglesia de la tierra, ¿sí? A los que estén vivos, ¿verdad? Los que ya murieron, ya fueron. Va a quitar a los que estén vivos de su iglesia verdadera y de los fieles, para que no tengan que sufrir la ira y el juicio de Dios y los fatales acontecimientos que van a ocurrir durante la gran tribulación o durante la semana 70 de Daniel. Esto que Dios le dijo a Filadelfia se aplica a cada uno de nosotros en la medida en que seamos fieles, creyentes y fervorosos cristianos que guardamos la palabra del Señor. Pero hay otro tipo de iglesia, hay otro tipo de cristianos en este mundo, aquellos que se dicen ser cristianos, que tienen el título de cristianos, ya sea porque dicen que creen en Dios, ya sea porque van a la iglesia, ya sea por lo que sea, pero que en realidad no son cristianos fervorosos, fervientes, no son cristianos comprometidos con la palabra del Señor, sino que son cristianos, diríamos cristianos nominales o cristianos profesantes, porque profesan que son de la iglesia, pero con su vida, con sus actitudes diarias y con su devoción están lejos de Jesucristo. Para ellos está la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es la iglesia que representa al cristiano tibio, al cristiano que no está comprometido con Dios, que dice que cree en Dios, cree que Dios está, pero tampoco obedece su palabra, sus conductas no están de acuerdo a la Biblia, etc. Y este es el mensaje que Dios le manda a la iglesia de Laodicea y le dice: yo conozco tus obras, te conozco bien, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. ¿Qué está queriendo decir esto? Que este mensaje es para gente que forma parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque están dentro del cuerpo de Jesús, pero que llegado un momento van a dejar de estar en el cuerpo. Jesús los va a vomitar de su boca, ¿sí? Los va a dejar fuera de sí mismo. Entonces, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo dice que viene a llevarse a su iglesia a la hora de la prueba, si Él vomita a esta gente, significa que esta gente se queda acá en la tierra cuando la tribulación venga. Esta gente se queda acá en la tierra cuando comience la semana 70 de Daniel. Y sigue diciendo: por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el mensaje que Dios le da a la Odisea. Fíjense que interesante, porque esto describe la vida de muchos cristianos hoy en día. Gente que se cree que porque le va bien económicamente y que se ha enriquecido, ¿sí? Posiblemente gente que da buenos diezmos o que hace muy buenas donaciones a los pobres, ¿sí? Y que cree que de ninguna cosa tiene necesidad, pero en realidad en su corazón no hay fervorosidad, en su corazón no hay compromiso para con el Señor, no hay guardar de su palabra, no son cristianos fervientes, no son creyentes comprometidos. Jesús le dice: mira, flaco, te puede estar yendo muy bien, me traes los mejores diezmos que hay, te mandás las mejores donaciones que hay porque no tenés necesidad de ninguna cosa, y lo que te sobra lo donás a los necesitados, te felicito, pero sabes una cosa, espiritualmente te tengo lástima, tengo pena de vos porque sos desventurado, miserable, pobre, además ciego, no querés ver, porque se te predica, se te dice que tenés que comprometerte con el Señor, que tenés que ser fervoroso, que tenés que ser comprometido, que tenés que guardar mi palabra, y vos no lo ves, no te querés comprometer. Entonces espiritualmente estás desnudo, estás totalmente desprovisto, ¿sí? Entonces esta gente que profesa la fe, pero la profesa de una manera superficial, van a permanecer acá en la tierra cuando venga la semana 70 de Israel, ¿sí? Entonces, para ir concluyendo, es inminente el regreso de Cristo. Viene en cualquier momento. No hay absolutamente ninguna duda. Pero necesitamos ser concretos y claros en el asunto de las señales del fin. Nosotros ya sabemos que somos la iglesia de Cristo y que en la medida en que nosotros nos comprometamos a ser cristianos fervorosos y comprometidos con el Señor, nosotros nos vamos de acá y no atravesamos ninguna de las tribulaciones que la Biblia tiene profetizada que van a ocurrir sobre la tierra cuando empiece la semana 70. El Señor nos va a sacar de acá, ¿sí? Pero hay que ser bien claro con el tema de las señales del fin, porque
las señales del fin no son para la iglesia. Las señales del fin son para Israel. Las señales del fin es para que Israel empiece a tener expectativas de que su Mesías va a venir. Ellos se creen que va a venir por primera vez, nosotros sabemos que viene por segunda vez, ¿sí? Y las señales son para que Israel empiece a tener expectativas de que el Mesías que ellos creen que va a venir. Y esta vez sí Israel lo va a aceptar como rey, pero antes va a haber juicio, ira y castigo de Dios sobre la tierra y sobre su nación, ¿sí? Ahora, las señales del fin, incluso las señales que Jesucristo dijo a sus discípulos, no eran para que la iglesia estuviera pendiente de esas señales, porque las señales a nosotros no nos dicen nada, porque nosotros nos vamos, ¿sí? O sea, las señales son un aviso de que algo va a pasar, ¿verdad? Y si eso que va a pasar a mí no me afecta, las señales tampoco me afectan mucho. A la iglesia lo que se le enseñó, y es la forma en la que tenemos que vivir, a la iglesia se le dijo que viviese en la luz de la inminente venida del Señor a trasladarla a su presencia. Nuestro deber es vivir todos los días con la expectativa de que Cristo viene en cualquier momento, ahora, en un ratito, mañana o pasado. Ese es nuestro deber como creyentes, vivir con la expectativa de que Jesús está por venir en cualquier momento. Así sea que nosotros nos muramos y no haya venido, eso no importa. Nuestro deber, que es lo que se nos enseñó, se lo enseñó Jesús a sus discípulos, se lo enseñaron los apóstoles a la iglesia primitiva y por ende a través de la Biblia es enseñado a todos nosotros, se nos enseñó esto, vivir bajo la luz de la inminente venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahora voy a pasar a leer con ustedes varios versículos que es importante que usted conozca, para que usted vea que a la iglesia se le enseñó a vivir esperando a Cristo y no obsesionada con las señales. Primer versículo, Juan 14, 2 al 3, son palabras de Jesucristo. Le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Fíjense que este versículo es crucial, porque lo que el Señor les está diciendo es, ustedes esperen a que yo vuelva, porque yo voy a venir otra vez, y los voy a tomar para que ustedes estén donde yo estoy. Y esto es importante, nosotros siempre vamos a estar donde Cristo esté. Y Cristo no va a estar acá en la tierra durante la gran tribulación. Cristo viene después de la gran tribulación a ejecutar el juicio y a establecer el reino milenario en la tierra donde nosotros vamos a reinar con Él. Entonces, si Jesucristo no va a estar durante la tribulación acá en la tierra, nosotros no vamos a estar. Y nuestra expectativa es esta, la que Él va a venir a buscarnos. De las señales no habla nada. Hechos 1 al 11. Los varones galileos, estos son los discípulos, en el momento que Jesús sube, y los ángeles le dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Si no miren al cielo, no se queden esperando alguna señal o algo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles le enseñan a los discípulos, estén expectantes de que va a volver, pero no se queden mirando el cielo, no se queden mirando las señales, pero estén expectantes de que va a volver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Cristo vuelva? Amén, se escuchó ese amén. 1 Corintios 15, 51, Pablo hablando de la iglesia de Corintios, le dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjense, Pablo siempre escribe creyendo que él no se iba a morir. Pablo siempre escribe creyendo que él iba a ser venido a buscar por Cristo. Y Pablo se murió y pasaron 2000 años y nadie nos vino a buscar todavía. O sea que esta es la forma en la que Pablo vivía, es la forma en que nosotros tenemos que vivir, creyendo que nosotros no vamos a morir, que Cristo nos va a venir a buscar. Esta es la forma en que el cristiano tiene que vivir las 24 horas, los 7 días de la semana, creyendo que Cristo nos viene a buscar, que nosotros no nos vamos a morir. Y muchos cristianos en realidad viven como si Cristo no vaya a venir todavía y vaya a saber cuándo viene, y nosotros en realidad vamos a morir acá y nuestros hijos van a morir acá, etc. No es la forma correcta de vivir. La forma correcta de vivir es tener la expectativa de que nosotros no vamos a ver la muerte. Si la terminamos viendo es otro tema. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Otra vez, esperamos al Salvador. Colosenses 3:4, cuando Cristo en nuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Las señales? No, al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es otro versículo
que confirma que la iglesia no va a estar en la semana 70 de Daniel durante la ira. Te mando delante de Dios, mire la orden que le da Pablo a Timoteo. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento. ¿Se acuerda del mensaje de la iglesia de Filadelfia? ¿Guardaste la palabra de mi paciencia? Bueno, te mando que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir guardando el mandamiento, obedeciendo con nuestra conducta obediente al Señor hasta que Él venga, con la expectativa de que Él va a venir. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque que la venida del Señor se acerca. Lo dijo el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, lo dijo cerca del año 40 después de Cristo, cuando escribió esta epístola. La venida del Señor se acerca, y pasaron 1980 años y no vino. O sea que si Él vivía con esta expectativa, nosotros tenemos que vivir con la misma expectativa, porque esto es lo que a nosotros nos enseña la palabra. Vivamos con la expectativa de que es inminente, que la venida del Señor se acerca. Y el apóstol Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, los días que estamos viviendo ahora, vendrán burladores, ¿sí? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Gente que va a venirse a burlar y va a decir, hace 2000 años, flacos, que están diciendo que viene Jesús y no viene. No viene. Hasta déjense de cuentos de hadas. Bueno, lo advierte el apóstol Pablo. En los posteriores días, que son los nuestros, va a venir gente que se va a burlar. Así que estemos atentos. No seamos nosotros de esos, porque a veces la iglesia se parece a esos. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos como si en realidad no fuera a venir, ¿sí? Porque está todo igual de hace 2000 años, no creo que vaya a venir. Si vivimos con esa idea, le estamos errando feo. 1 Tesalonicenses 5:6, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿sí? No durmamos la siesta, está diciendo Pablo, ¿sí? No nos perdamos el foco, mucha atención, ¿sí? Estemos atentos y tengamos una vida sobria. Y luego repite el mismo concepto cuando le escribe a Tito y le dice, vivamos en este siglo, y cuando se utiliza la expresión este siglo, no se refiere al siglo, la duración de 100 años, sino a esta era, a este periodo de tiempo donde estamos nosotros, el periodo de la iglesia. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa que vivamos con sobriedad? Que vivamos sin opulencias, sin ostentaciones, sin grandilocuencias, vivamos sobrios, tranquilos, ¿sí? Justa, o sea, honestamente, y piadosamente. Piadosamente es teniendo fervorosidad y compromiso con el Señor y con su palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la gran manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que tenemos que llevar nuestra vida con una conducta correcta, esperando que venga Jesucristo. Y Apocalipsis 3:3, ¿sí? Este es el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿sí? Posiblemente otro tipo de iglesia que haya en estos tiempos. No vamos a ahondar en eso ahora, pero mire lo que le dice a Sardis. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Sí? Le está dando la oportunidad, acordate de lo que aprendiste y guárdalo, cumplilo, ponelo en práctica y arrepentite, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Esto de venir como ladrón hace referencia a la semana 70. ¿Sí? Lo vamos a ver después en otro pasaje de la Escritura. Hay personas que se van a sorprender de que Jesucristo no se las llevó y que están atravesando la semana 70, se van a sorprender como el ladrón te sorprende. ¿Sí? Jesús le está diciendo esto a esta iglesia, ojo, porque si ustedes no se arrepienten y no hacen lo que saben que tienen que hacer, ¿sí? Aquel día los va a agarrar de sorpresa. Van a decir, ups, no nos llevó el Señor, nos quedamos acá. Sí, se quedaron acá. Así que es verdad que los eventos de la semana 70 tendrán su presagio antes del traslado, o sea, van a tener señales. Pero el objeto de la atención del creyente es dirigido siempre a Cristo y nunca a estos eventos. Nuestro enfoque es a Jesucristo y no nos obsesionamos con las señales. Es inminente la venida del Señor. Nuestra conducta y actitud debe ser la de estar expectantes ante el hecho de que viene en cualquier momento. ¿Bien? Y bien interesante las propias palabras de Jesucristo sobre este tema. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir,
Todo el mundo se va a dar cuenta cuando el Hijo del Hombre venga. No va a haber necesidad de que lo andemos anunciando como si fuera la primicia. Ahí está, ahí vienen 2 días, nosotros nos vamos. No. Estas señales, mirá que hay una guerra acá, una peste allá, esto, todo concuerda, está por venir. No hace falta que nosotros andemos obsesionándonos con los detalles de los eventos para avisarle al mundo que va a venir, porque cuando venga todo el mundo se va a enterar. Porque va a ser como un relámpago que sale del oriente que llega hasta el occidente. ¿Usted vio un relámpago alguna vez? Yo veo relámpagos de la ventana de casa y miro hacia el norte y veo un relámpago y está allá en el norte. Pero este relámpago va a empezar en el oriente y va a ser todo así hasta el occidente. Lo van a ver todos y van a sentir el trueno todos. No nos preocupemos que cuando Jesucristo vaya a venir, todos se van a enterar. ¿Sí? Muchas veces nosotros los cristianos nos obsesionamos más con los eventos y estudiamos, ¿no? Y esta teoría conspirativa y la otra, y si la guerra acá, y si pasó esta peste, y después viene esta hambre, y aquello se junta con lo otro, y hacemos cuenta y cálculo y decimos, está por venir, ¿sí? Y estamos más obsesionados con los eventos y con las señales que con guardar una vida correcta delante del Señor para poder irnos con Él. Estamos más obsesionados con eso que con predicarle a la gente que se entregue a Cristo para que se vayan con Él. ¿Sí? Nos llama mucho más la atención lo que va a pasar acá cuando nosotros no estemos, porque es más cinematográfico, sin duda alguna. A veces estamos como aquellos periodistas que quieren tener la primicia de que se viene el apocalipsis. Entonces yo miro acá una cuenta, ato este cabo con este otro y voy a tener la primicia de que se viene el apocalipsis y voy a ser el primero en decirlo. Vieron como esos periodistas que están todo el tiempo buscando ver si yo soy el primero en decir la noticia, y a veces se apuran y dicen cualquier torpeza. Yo me acuerdo que leí hace un tiempo un libro que se llama La civilización del espectáculo, es de Mario Vargas Llosa, y se lo recomiendo a la que está en cuarentena y tiene tiempo para leer. La civilización del espectáculo. El hombre dice que vivimos en una civilización hoy en día que lo único que le llama la atención es el espectáculo, el entretenimiento. Fíjese nada más, en estos tiempos de emergencia sanitaria, los noticieros, que a veces la gente no le daba tanto corte, pasaron a tener el mayor rating de la televisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo del coronavirus para nosotros ahora es todo un espectáculo. ¿Sí? No nos perdemos un noticiero, queremos tener todas las novedades, queremos saber cuántos muertos hay, queremos saber cuántos más contagiados hay, qué va a hacer el gobierno, qué pasó en China, en Italia. Es el nuevo espectáculo, el nuevo entretenimiento, las noticias del coronavirus. Nunca nos interesó tanto un noticiero como en estas épocas. Y cuenta este libro que en el año 2008, en plena crisis financiera en Estados Unidos, en Nueva York, los periodistas estaban con sus cámaras apuntando hacia los rascacielos, esperando a ver cuál era el primer ejecutivo que se iba a tirar de una ventana para suicidarse porque su empresa entró en bancarrota, y captarlo justito cuando esté cayendo y ¡pip!, tener la foto de portada del ejecutivo que se suicidó por la bancarrota. Es decir, ese era el nivel de expectación que tenían para tener la primicia, a ver cuál va a ser el primero que se iba a tirar, porque lo que a la gente le gusta es el espectáculo, es el evento, ¿no? Es la cosa grandilocuente. Bueno, nosotros no podemos caer en ese error porque nos desenfocamos y nos desviamos de donde tenemos que tener verdaderamente el foco, que es en Cristo Jesús. Y vamos a ver que no solamente los apóstoles vivían con esa expectativa de que Jesús venía pronto, sino todos los creyentes a lo largo de la historia vivieron siempre con esa expectativa de que Cristo venía pronto. Y por lo tanto, por la enseñanza de los apóstoles y por la enseñanza de todos los creyentes que han venido a lo largo de la historia, nosotros tenemos que vivir con la misma expectativa. Y les voy a mostrar acá la opinión de algunos de los reformadores más famosos. Acá está nuestro buen amigo Martín Lutero, y dice: yo creo que todas las señales que han de preceder a los posteros días ya han aparecido. Lutero vivió en el año 1500 aproximadamente, en 1517 fue la Reforma, y el hombre está diciendo que hace 500 años atrás él ya cree que todas las señales ya se habían ocurrido, y no pasó nada en 500 años. Es decir, que las señales que él vio no eran las señales, y quizás las señales que nosotros estamos viendo tampoco sean las señales. Pero no importa, eso nos quita el hecho de que tenemos que vivir con la inminencia de que Cristo viene. Entonces dice: no pensemos que la venida de Cristo está muy lejana, decía Lutero hace 500 años. Miremos hacia arriba con las cabezas levantadas, esperemos la venida de nuestro Redentor con una mente anhelante y alegre. Es decir, Lutero como que le está diciendo a sus discípulos: déjense ya con el tema de las señales, para mí ya están todas dadas, vamos a enfocarnos en Cristo y en su regreso. Olvídense un poco de las señales. Acá tenemos aquí a Juan Calvino, ¿sí? Juan Calvino dice: la Escritura nos ordena de una manera uniforme esperar el advenimiento de Cristo. Se mató con la frase de Calvino, pero bueno, es otro ejemplo de lo que enseñaban los reformadores hace 500 años. La mente y el enfoque en el advenimiento de Cristo. No habló nada de las señales. Acá tenemos a Juan Knox. Miren la barba de Juan Knox,
yo voy a tratar de imitarlo, ¿sí? Este hombre seguramente estuvo en cuarentena varias, ¿no? En cuarentenas varias. Bueno, Juan Knox dice lo siguiente: el Señor Jesús regresará, y esto con prontitud. ¿Para qué otra cosa sino para reformar la faz de toda la tierra, como nunca lo fue ni lo será, hasta que aparezca el justo Rey y Juez para restaurar todas las cosas? Esto es lo que hemos estado hablando. Juan Knox lo resume en esta frase, ¿sí? El Señor va a regresar, va a existir el juicio, o sea, la reformación de todo, y luego viene como Rey para reinar. Muy bien. Y tenemos aquí a Hugh Latimer, un británico, también un reformador, que dice: todos aquellos excelentes hombres instruidos que sin duda Dios ha enviado al mundo en estos últimos días para dar la advertencia, todos infieren de las Escrituras que los postreros días no pueden estar muy lejos. Por ventura pueden venir en mis días, aún viejo como estoy, o en los días de mis hijos. Este hombre hace siglos atrás creía que Cristo o venía con él vivo o con sus hijos. No vino ni con él vivo ni con sus hijos. Por eso nosotros tenemos que vivir con la misma expectativa que tenía él, que viene. Si termina viniendo en nuestros días o en los de nuestros hijos, es un tema aparte. Nosotros se nos ha enseñado a lo largo de la historia, desde los apóstoles y a lo largo de todos los creyentes que han venido en todos estos siglos, a que tenemos que vivir expectantes de que Jesucristo viene. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos ser Filadelfia. Filadelfia es la iglesia que se va con Cristo. Filadelfia es la iglesia que no va a permanecer acá en la tierra durante la tribulación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser Filadelfia. Nuevamente, Filadelfia es la que guarda la palabra y por lo tanto va a ser guardada de la prueba en el último día. Y quiero dejar acá lo que Pablo le decía a los tesalonicenses. Dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí? Acá lo que Pablo está diciendo es, hay gente que se cree que no va a pasar nada. Dicen paz y seguridad, tranquilo flaco, está todo bien. No vino Cristo, no va a venir, es todo un cuento de hadas, la Biblia es una fantasía, ¿no? Esto es todo chuco, no le hagan caso. ¿Sí? Bueno, esa gente que vive muy confiada en que no va a pasar nada, de repente, sin que se den cuenta, los va a sorprender esto, la destrucción repentina. Entonces el Señor va a venir de sorpresa y mucha gente se va a encontrar adentro de la semana 70 sufriendo la tribulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estuvieron atentos, porque se creyeron que iba a estar todo bien y que no iba a pasar nada, porque este era su eslogan: paz y seguridad. Más vosotros, dice, pero, o sea, dejó de hablar de aquellos y ahora le sigue hablando a los tesalonicenses. Le dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Dice: esto a ustedes no les toca, ustedes no están en tinieblas, entonces ustedes no van a estar en ese día. Dios los va a arrebatar antes, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, esto ya lo habíamos leído, no durmamos como los demás, sino estemos atentos, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, los que no están atentos, ¿sí? De noche duermen, porque están en la noche. Y los que se embriagan, es decir, los que llevan adelante una vida totalmente desprolija, totalmente pagana, totalmente con costumbres que ofenden a Dios, inmorales. Bueno, los que se embriagan, de noche se embriagan, están viviendo en tinieblas, ¿sí? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que, hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Y para terminar, el Señor Jesús mismo dijo en el sermón profético en Mateo 24, que cuando nosotros veamos guerras, rumores de guerras, peste, hambres, una nación que se levanta contra otra, que todo eso todavía no es el fin, es apenas principio de dolores. El fin va a ser mucho peor. La gente pensaba que el fin era con las guerras mundiales, y no fue el fin. Nosotros hoy vivimos en época de pandemia, todo el mundo está alteradísimo porque la economía del mundo se ha frenado, porque la gente sufre por las cuarentenas, sufre por la salud, los sistemas están colapsando, y la gente cree este será el fin, ha venido una peste, hay conflicto entre los países, hay gente que por culpa de la situación económica está pasando hambre, esto es el fin. Y Jesús nos dijo, todavía no es el fin, cuando ustedes vean todo eso, todavía no es el fin, es apenas principio de dolores. ¿Qué significa esto? Significa que el fin está cerca, significa que Cristo viene, y significa que si nosotros nos quedamos acá en la tierra, cuando la tribulación venga, va a ser mucho peor. La tribulación, esos 7 años, van a ser años muy duros para quienes se queden aquí. Durante esos años van a haber creyentes
¿cómo no? Y van a haber creyentes que van a ser salvos, sí, porque el Evangelio se va a seguir predicando. No vamos a entrar en ese detalle, pero el Apocalipsis marca que hay mensajeros de parte de Dios en la semana de la tribulación, en esos 7 años. También el Apocalipsis muestra que hay creyentes que van a sufrir durante esos años, pero que van a ser salvos y que van a estar con Cristo, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de formar parte del cuerpo de Cristo, manteniendo una vida fervorosa, comprometida con Cristo, comprometida con su palabra, haciendo a Jesucristo el primer lugar de nuestro corazón, para que cuando estas cosas vengan nosotros ya no estemos acá. Usted ve la pandemia, la peste, y tú dices, ¿será que es el fin? ¿Será que alguno de los sellos ya se abrieron? ¿Ya sonó alguna trompeta? ¿Se derramó alguna copa? No se derramó nada, no se abrió ningún sello. Eso es para la semana 70, nosotros ni siquiera vamos a estar ahí. No, que fíjate que el nuevo orden mundial, el gobierno mundial, y que las finanzas, y que los bancos, y que la marca la bestia, y la tarjeta de crédito, y te ponen un chip, y te cagan. No vamos a estar ahí. No vamos a estar en ese... Ojalá no estemos ahí. Que todos los que me estén escuchando del otro lado no vayan a quedar ahí. Este es el momento ideal para comunicarle a todo el mundo. Señores, Cristo viene, eso va a pasar, pero tenés la oportunidad de no vivirlo. Si tú le entregas tu vida a Jesucristo, y si tú pones a Jesucristo en primer lugar en tu vida, y si tú empiezas a corregir tu vida y a reordenarla en dirección de Jesucristo, entonces Dios te va a rescatar de eso junto a todos los que somos creyentes, para que vos no tengas que vivir toda esa etapa. La iglesia no vivió las primeras 69 semanas y no va a vivir la semana 70, porque el plan de la semana 70 es el plan de Dios para Israel. Entonces, como conclusión de este mensaje, lo importante para nosotros como iglesia de Jesucristo no es entrar en el detalle de qué cosas van a ocurrir en la semana 70 o en la tribulación, quién será el anticristo, cuál será Babilonia, qué será el dragón, la bestia con los 10 cuernos. Probablemente a todos nos interese saber eso, y hay cursos de escatología que podemos hacer y que podemos instruirnos acerca de esas cosas, y hay mucho de especulación también en todo eso. Lo importante para nosotros como creyentes, nuestra obsesión no tiene que ser eso, nuestra obsesión no tiene que ser las señales, nuestra obsesión tiene que ser Cristo. Entonces este es un tiempo para que nosotros reflexionemos y veamos si nuestras vidas están correctas en Cristo, ordenadas en Cristo, para ver si nuestras vidas están de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, si somos personas que guardan y respetan la palabra del Señor, si somos creyentes comprometidos, si somos cristianos fervorosos, no tibios, porque el tibio va a salir del cuerpo de Cristo y va a quedar acá, va a ser vomitado, va a ser rechazado por Cristo, sino creyentes fervorosos, comprometidos con el Señor, y que prediquemos. Este es el tiempo de predicar y de predicar, de decirle, aprovechar que la gente está sensible con estos temas y decirle, bueno, sí, quizás sí, estas señales están en la Biblia, que el fin, pero ¿sabés lo que Cristo viene? Estate preparado para la venida de Cristo. Necesitamos estar preparados para la venida de Cristo, para que Cristo nos lleve junto con Él. Esta es la oportunidad de predicar el Evangelio como nunca antes lo hemos tenido, y de enderezar nuestras vidas y de reflexionar sobre nuestras vidas. En eso tiene que estar nuestro foco, en eso tiene que estar nuestra atención, y no tanto en las señales, no tanto en lo que ocurre en el mundo, en las conspiraciones, ¿verdad? Porque si Dios quiere y somos cristianos fervorosos, no vamos a vivir ninguna de esas circunstancias. Así que yo quiero invitarte a ti que me estás viendo del otro lado, si tú eres creyente, que tú hagas esta oración conmigo para que nosotros renovemos nuestro compromiso con Dios y vivamos el hoy, nuestra vida hoy, buscando a Cristo fervientemente. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por mi hermano que está del otro lado de cámaras viendo este mensaje. Señor, yo espero que este mensaje haya sido inspirado por ti y que sea claro y llegue al corazón de mis hermanos. Y que tú puedas estar tocando e inquietando nuestras vidas, Señor, para que querramos ser hijos tuyos comprometidos, Señor amado. Queremos ser hijos tuyos comprometidos, fieles a ti. Señor, ayúdanos para que en cada circunstancia de nuestra vida tú seas el que mande, tú estés en primer lugar. Señor, que ocupes el primer lugar de nuestro corazón, el centro de nuestra planificación, que todo lo que hagamos esté de acuerdo con tu palabra. Señor, que sentamos la inquietud de corregir cada una de las cosas de nuestra vida, para que seamos como la iglesia de Filadelfia, que había guardado tu palabra, Señor, para que cuando llegue el día nos podamos ir contigo.
Perdona nuestros pecados. Perdona, Padre Celestial, nuestra tibieza. Padre, si hemos sido tibios en servirte, tibios en buscarte, si no hemos sido lo suficientemente comprometidos, si siempre hemos tenido alguna excusa para no dedicar más tiempo a ti, para no ir a tu casa, para no buscarte en oración, si siempre tengo una excusa para no corregir aquello que en mi vida yo sé que está mal, Señor, perdóname. Qué bueno es que tengo vida hoy y el tiempo es propicio hoy para pedirte que me perdones y para comprometerme delante de ti a que voy a ser, Padre Celestial, un cristiano comprometido, Señor, a que voy a corregir mi vida y la voy a orientar hacia ti, y te pido que en ese esfuerzo tú me des las fuerzas, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. O sea que tú pones no solamente la intención, sino que también me ayudas a que yo pueda llevar en práctica esa intención, Señor, y cuento con tu ayuda. Cuento con tu ayuda, Padre. Tú eres fiel y yo sé que tú me amas. Señor, bendice cada uno de mis hermanos. Señor, activa en el corazón de cada uno de los hermanos que me está viendo. Activa en el corazón las ganas, la voluntad, el deseo de querer servirte con compromiso, con fervorosidad. Señor, con ganas, Padre Celestial, para que cada vez seamos más obreros tuyos, llevando el mensaje del Evangelio a todas partes. Tú dijiste, primero se predicará el Evangelio a toda nación y después vendrá el fin. Padre, creo que todavía tenemos mucho trabajo para hacer. Creo que todavía hay muchas personas a las cuales hay que llevarle este Evangelio. Señor, ayúdanos para hacerlo, Padre Celestial, también para de esa manera apurar tu segunda venida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que se has quedado escuchando este video, que ha sido un poco más extenso que lo habitual, pero el tema sí lo ameritaba. Que tú bendigas la casa de cada uno de mis hermanos, el descanso, el sueño, Señor amado. Que tú bendigas cada hogar donde esta transmisión está llegando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú me estás mirando del otro lado y nunca hiciste una decisión por Cristo, no quiero terminar esta transmisión sin darte la oportunidad de que hagas a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. ¿Te animás a orar junto conmigo? Simplemente repetí lo siguiente: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por ellos. Te hago mi Señor y mi Salvador. Ven a vivir a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta simple oración, tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida. Sos de los que se van con Él, junto con todos nosotros. Si hiciste esta primera oración por primera vez en tu vida, nos gustaría saber de ti. Escribinos a nuestras redes sociales, cuyos datos ahora aparecen acá en pantalla. Comunicate con nosotros y cuando haya pasado la emergencia sanitaria y podamos volver a reunirnos en nuestro templo, te esperamos. Boulevard Artigas 3877, esquina Grito de Ascencio, a una cuadra de Boulevard y Millán, barrio Atahualpa. Te esperamos para poder conocerte personalmente. Ahora quiero hacerte la invitación para que estés expectante de nuestras nuevas ediciones de TGD en Casa. Miércoles a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Esto fue una nueva edición de TGD en Casa. Esta nueva manera de llevar la iglesia a tu casa en épocas de emergencia sanitaria. Chao, nos vemos en la próxima edición.